Bienvenidos a todos esta mañana. Muchísimas gracias por estar acá. Son parte de nuestra comunidad, nuestra querida comunidad educativa y todas las personas que trabajan con nosotros. Quiero agradecer muchísimo, por supuesto, siempre la participación del Ministerio de Educación de Guatemala, en este caso, el Museo de Auschwitz-Birkenau, que nos honra con su presencia acá. También, pues, por supuesto, nuestra fundadora Yahadi Nunum a través de Marco González. Eh, Quiero darle las gracias a todos los profesores y personas en general que se encuentran con nosotros el día de hoy. Empezamos este 2021 del Museo del Holocausto de Guatemala con un programa. Ustedes saben que estamos ya en una semana importante para nosotros para conmemorar el jueves el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El día de hoy tendremos la plática acerca de la cronología del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y la presencia, por supuesto, de dos personas sumamente importantes a quienes iremos presentando, pero como siempre daremos las primeras palabras. Bienvenidos a todos al Ministerio de Educación, a la licenciada Rina Flores de DIGECADE, ¿verdad? Gestión y Calidad Educativa. Muchísimas gracias, Rinita. La palabra es tuya. Gracias, Ángel. Un gran gusto estarlos acompañando hoy en estas fechas de suma importancia, no solo para la comunidad judía, sino también para el mundo. Y como lo hemos venido diciendo, para esa reflexión que necesitamos hacer como humanos para seguirnos sensibilizando y concientizando y que la historia tan trágica no se repita. Así que reciban un cordial saludo de la señora ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada. Ella por cuestiones de agenda no nos puede acompañar. Sin embargo, nos designa a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa para que le demos el acompañamiento y siempre ella también presente en esta conmemoración que sabe muy bien que es de suma importancia para nosotros también como guatemaltecos, como bien dices, para la comunidad educativa. Así que gracias a Museo del Holocausto en Guatemala, por supuesto al Centro de Investigaciones Yahadi Nunum, que vamos trabajando de la mano y arrancamos hoy con este trabajo. Y por supuesto que también a la comunidad judía de Guatemala, a Rebeca Permut, con quienes hemos venido también laborando y realizando estas coordinaciones e intrainstitucionales a nivel nacional. Agradezco también, ya vi conectados ahí, por ejemplo, a la licenciada Alba Herrera y a otros compañeros a nivel nacional, quienes son nuestros delegados en las direcciones departamentales de educación y son quienes hacen esa gran labor para que los maestros hoy también nos acompañen. Y no dejar, por supuesto, de lado el agradecimiento al Memorial de Auschwitz-Birkenau, ¿verdad? A Joana y a Tomás por recibirnos virtualmente y abrirnos las puertas del memorial para este aprendizaje que vamos a tener hoy. Así que muchas gracias, Ángel, y estamos acá con ustedes. Gracias. Este es un esfuerzo que no podríamos realmente llevar a cabo sin la ayuda de tanta gente y de tanta gente amiga, tanta gente que nos ayuda. Muchas gracias a todos, a los que se encuentran por acá, profesores, ¿verdad? Sobre todo. Muchas gracias porque ustedes transmiten el conocimiento y sabemos, como lo decíamos hace un momento, claro que recordamos, siempre recordamos. Así que tendremos las palabras también de otra de nuestras enormes colaboradoras, la licenciada Rebeca Permut, presidenta de la Comunidad Judía de Guatemala. Rebeca, ¿estás por ahí? Bueno, buenos días a todos, qué gusto verlos. Bien. Me uno a los agradecimientos de Rina, al Museo del Holocausto en Guatemala, por ser nuestros socios en esta lucha contra el antisemitismo. Es un gusto poder trabajar juntos y sensibilizar sobre este tema.
los judíos no podemos llevar esta lucha solos, y cuando estamos acompañados por personas de otras religiones, de otras fes, de otras etnias, de otras nacionalidades, nos sentimos que podemos avanzar mucho en esta lucha contra el antisemitismo. Al Museo en Auschwitz por darnos hoy la cronología que vamos a escuchar, y sobre todo a la comunidad docente que toma tiempo de un domingo, un tiempo familiar, un tiempo de descanso, para sensibilizarse, aprender y transmitir las lecciones de empatía y tolerancia que vamos a escuchar hoy. Así es que, como comunidad judía, nuestro enorme agradecimiento a quienes hacen esto posible, y que juntos podamos tener un mundo mejor en una semana en que estamos justamente por conmemorar 76 años de eventos terribles, ¿verdad? Pero que finalmente se liberó uno de los campos paradigmáticos de esta etapa oscura de nuestra historia, y pues qué importante tener esta charla hoy en anticipación a la semana que nos viene. Así es que gracias por marcar la fecha y un abrazo a todos. Igualmente, Rebeca, muchísimas gracias por tu palabra y por tu presencia acá con nosotros. Y tendremos pues la presentación de la conferencia que está a cargo del director de Yahadi Nunum, quien hace posible todo esto y nos hace posibles a nosotros acá, el señor Marco González, que se encuentra también entre nosotros. Marco. Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos tantos cambios de horario diferentes. Para mí es una alegría enorme empezar este programa en el 2021, contribuyendo siempre a la educación y luchando con el antisemitismo, la violencia, la intolerancia que está tan presente en nuestra sociedad. Quisiera rápidamente hacer una pequeño histórico de por qué se festeja, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Entonces quiero recordarles que el 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas decide designar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué se eligió el 27 de enero? Pues el 27 de enero se conmemora la liberación, como lo dijo Rebeca, por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. 76 años han pasado desde que se liberó el campo. Auschwitz-Birkenau fue no solamente un campo de concentración, fue también un campo de exterminio. Y debemos entender los conceptos entre campo de concentración y campo de exterminio. Según los historiadores, más de 1.100.000 víctimas murieron en Auschwitz. Más del 90% de estas víctimas fueron judíos, quienes murieron en las cámaras de gas y algunas veces por fusilamiento, pero también por enfermedades, malnutrición y experimentos médicos. No hay que confundir esta conmemoración de las Naciones Unidas con la conmemoración de Yom HaShoah, o Día de la Shoah, establecida por el Estado de Israel según el calendario hebraico entre abril y mayo de cada año. Quisiera que no olvidemos a los gitanos, que al igual que los judíos fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, sufriendo así la misma suerte que las víctimas judías. Como Yahadi Nunum nos sentimos muy orgullosos de esta colaboración con la importante institución que es el Museo de Auschwitz-Birkenau. Y estamos muy contentos de contar con el apoyo del Ministerio de Educación de Guatemala y de la comunidad judía de Guatemala. Muchísimas gracias. Nuestro deber, como ustedes saben, es de educar a las nuevas generaciones, y que estos hechos sucedidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, quienes por razones ideológicas persiguió, asesinó a tantos millones de personas por su preferencia sexual, sus ideas políticas, su raza, su religión, no se repite en nuestra sociedad. Es nuestro deber recordar y conmemorar a las víctimas del Holocausto, pero sobre todo aprender del pasado para no cometer los mismos errores en nuestro presente. Y sin más tardar, doy la palabra a Johanna Brusik, quien es guía oficial del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau, para escuchar su interesante plática el día de hoy. Muchas gracias. A ti, Johanna.
Buenas noches o buenos días. Muchas gracias por esta invitación, sobre todo a ti, Marco, pero también a Ángel. Gracias por el apoyo del Ministerio de la Educación, a Rita. Estoy muy encantada también de conocer a Rebeca. Gracias a todos que podemos participar en esto, y es, como he dicho, un honor participar otra vez, segunda vez, a presentar la historia de Campo Auschwitz. Hoy en la manera corta, quiero decir que fue muy difícil preparar esta cronología, a no comentar mucho más. Espero que todos van a entender lo que quiero presentar. Tengo preparada una presentación y bueno, podemos empezar, ¿no? Vale. Pues un momento. Está. ¿Me puedes ayudar, Marco? Porque tengo esa... Listo. ¿Listo? Vale, bueno. La cronología de campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, lo que tenemos que recordar que al principio era campo de concentración. La primera cosa que quiero animar a todos ustedes a leer, a buscar más sobre la historia de campo Auschwitz, porque aquí voy a dar a ustedes las fechas más importantes sobre el campo Auschwitz. Tenemos que empezar, por supuesto, con año 1939, cuando el 1 de septiembre empezó la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Polonia. La idea de los nazis fue ocupar los terrenos de Polonia, destruir totalmente el pueblo polaco, obtener los terrenos de vivienda. Y hasta el final del año, los nazis continuaban con los arrestos de los polacos, sobre todo a los jóvenes, a los miembros de la inteligencia de Polonia, y como podemos ver, a finales del año 39 en los cárceles falta espacio. Por eso surge el proyecto de crear un campo de concentración para los polacos, para los enemigos políticos de los nazis. Año 1940, 27 de abril, el comandante en jefe Heinrich Himmler da la orden de establecer en Oświęcim, el pueblo en sur de Polonia, que entonces llamaron Auschwitz, un campo de concentración para los polacos en el terreno de unos antiguos cuarteles de ejército polaco. Y aquí tenemos la fotografía del estado antes de la guerra. Los soldados polacos, algunos edificios. Este terreno los alemanes convirtieron en campo de concentración. A finales de mayo empezaron a organizar el terreno y 14 de junio llegó el primer transporte con 728 polacos de prisión en
Tarnów. Aquí tenemos en la foto la columna de los hombres arrestados en diferentes lugares dirigidos a campo Auschwitz como primeros prisioneros. Pasan por registro y continúan su vida como prisioneros de campo Auschwitz. Aquí en este dibujo es el estado de hoy. Por supuesto, durante 5 años de funcionamiento, este terreno de campo Auschwitz se cambiaba. Aquí en esta zona, dentro de las vallas electrificadas, tenemos 28 edificios en los cuales vivían los prisioneros. Durante 5 años los nazis transportaron a campo Auschwitz 400.000 de personas, más de 200.000 eran los hombres. Y lo que he dicho al principio, Auschwitz funciona solo como campo de concentración para los polacos. En junio del mismo año, los jefes del campo ordenaron, lo que podemos decir, limpiar la zona del campo, desplazar la población polaca, a que nadie podía ver lo que está pasando en la zona. En la foto tenemos parcialmente destruidas casas de los polacos que antes eran deportados, sus casas destruidas, las aldeas cerca de la zona de campo Auschwitz. El terreno está controlado por los alemanes. Por supuesto, todas destrucciones hacían los prisioneros del campo. En el año 1940, ya en julio, huye el primer prisionero, Tadeusz Wijowski, con la ayuda de los trabajadores civiles, los polacos, a los cuales también los nazis usaban en primeros momentos de funcionamiento del campo. En noviembre, los alemanes organizaron una primera ejecución por fusilamiento. Fueron ejecutados 40 polacos, lo que nos muestra que realmente desde el primer momento Auschwitz es campo de concentración, de que realmente no se puede casi escapar, pero tenemos el primer prisionero que logró hacerlo, pero también Auschwitz funciona bajo un terror, ejecuciones, crímenes y todo tipo de opresión. Por supuesto, durante el año 1940 siguen llegando los transportes con los polacos, como ya tienen un lugar perfecto a concentrar los hombres polacos de las prisiones en Polonia. Los transportes vienen de Varsovia, de Cracovia, de diferentes lugares. 6 de junio del año 1941 llegó el primer transporte con los prisioneros políticos checos. Y aquí podemos decir que realmente ya queda el momento cuando en campo solo están los polacos. Es la etapa más internacional de campo Auschwitz, la posición céntrica en el centro de Polonia, los terrenos muy bien comunicados. Empezaron a enviar a este lugar a los enemigos políticos de diferentes países. En estas dos fotografías podemos ver el bloque 11 y el sótano de este edificio. 3 de septiembre del año 41, los alemanes organizaron un primer asesinato masivo mediante el uso de gas ciclón B. Luego usaron en las cámaras de gas. La primera prueba fue organizada en este bloque 11. Tenemos aquí la entrada en el sótano, como se puede ver aquí. Encerraron 850 prisioneros del campo usando este gas que antes usaban como mediante desinfección. En el campo ocurrió que es mediante perfecto a matar la gente. Y en otoño, después de esta primera prueba, en el edificio donde funcionaba un crematorio, organizaron la primera cámara de gas
en campo Auschwitz. La fotografía estado de hoy, lo que podemos ver aquí, la entrada a cámara de gas. A la izquierda se ubicaban los hornos, a la derecha organizaron la cámara de gas, según las palabras del primer comandante del campo. Un momento. Cámara de gas suficiente para 800 personas y continuaron con el uso de esta cámara de gas hasta la preparación de otras cámaras de gas que vamos a mencionar en un momento. En octubre inició de la construcción de la segunda parte del campo Auschwitz-Birkenau en el terreno de la destruida Brzezinka, Brzezinka en polaco, Birkenau en alemán. En este dibujo es también estado de hoy con los edificios preservados, pero la parte que tenemos aquí abajo es la parte que empezó a funcionar como primera, luego ampliaron el terreno y realmente nunca acabaron la construcción de campo Birkenau. Poco a poco, como vienen más transportes, es el terreno perfecto porque planeado para 100.000 prisioneros, o sea, terreno enorme. 11 de noviembre, la primera ejecución en el Paredón de la Muerte, junto a Bloque 11 en el patio separado. Las SS organizaron estas ejecuciones, sobre todo de los prisioneros del campo, pero también de la gente arrestada en terrenos cerca de Auschwitz. 11 de noviembre es nuestro día de la independencia. Por eso eligieron esa fecha a matar 150 polacos, a humillarles. Año 1942, el momento muy importante para la historia de campo Auschwitz es el momento cuando empezó el proceso del exterminio. Empezaron a llegar primeros transportes, empezó el exterminio, pero lo que tenemos que recordar que campo Auschwitz continúa a funcionar como antes. Es el campo de concentración donde quedan los prisioneros. En marzo empezaron a llegar los transportes de los judíos de Francia, de Eslovaquia. Empezó a funcionar campo Birkenau, o sea, siguen llegando los transportes con la gente no judía. 26 de marzo, también una fecha muy importante porque es el momento cuando llegaron primeras prisioneras. Desde este momento no solo hombres están en Auschwitz, más de 130.000 mujeres registraron en el campo Auschwitz durante 3 siguientes años. Entre marzo y julio, como ya el plan del exterminio continúa, los alemanes organizaron 2 cámaras de gas profesionales cerca de campo Auschwitz-Birkenau. Pues aquí tenemos la puerta principal abajo a la derecha. He marcado 2 puntos. Aquí en las casas de los polacos deportados organizaron pequeñas cámaras de gas profesionales y los judíos transportados en estos primeros momentos están dirigidos a estas cámaras de gas. Muy pronto ocurrió que por supuesto no es suficiente. En estos dibujos podemos ver
lugar que se llama Bayudenrampe. Aquí abajo, la fotografía, perdóname, no muy buena, pero aquí arriba se puede ver el terreno de campo Birkenau. Aquí abajo, terreno de campo Auschwitz, entre estos dos campos, las vías ferrocarriles y la plataforma donde paran los trenes con los judíos. Aquí en esta foto a la izquierda, estado de hoy, con un vagón simbólico y interesante el dibujo de un prisionero, de la persona desconocida que hemos encontrado en el terreno del campo, la llegada de uno de los transportes. Al principio esta plataforma vienen los transportes de los judíos ya seleccionados, o sea, toda la gente fue enviada directamente a cámara de gas. Continuamos el año 1942. En mayo llegaron los transportes con los judíos de Polonia. Empezaron a llegar los transportes con los judíos de Alemania y Austria. 4 de mayo. Los nazis organizaron la primera selección en el campo de Birkenau, o sea, entre los prisioneros. Los seleccionados están dirigidos y asesinados en cámaras de gas. En mismo tiempo tenemos proceso del exterminio de los judíos en las cámaras de gas, pero tenemos también el proceso del exterminio de los prisioneros que no pueden continuar el trabajo, quedan inútiles en campo Auschwitz. Julio, inicio de deportación de 60.000 judíos de Holanda. Agosto, inicio de la deportación de 25.000 de judíos de Bélgica, 10.000 de Yugoslavia. Ya podemos ver que los planes de los nazis es la destrucción total de los judíos, poco a poco limpiando Europa de los judíos. En año 1942 empezó a funcionar también un campo para 10.000 prisioneros en pueblo Monowitz, junto a la fábrica de caucho sintético que fue construida con la compañía IG Farben Industria, un consorcio. Subcampo Buna, luego llamado Auschwitz III Monowitz, y aquí en este mapa tenemos los campos marcados: Auschwitz, el primer campo, Birkenau, o sea, Auschwitz II, y Monowitz, Auschwitz III. En este mapa pueden ver también otros campos subordinados que fueron creados durante 2 siguientes años. Campos subordinados creados cerca de las fábricas de las minas del carbón, donde se enviaba a los prisioneros a trabajar, luego a no perder tiempo ni dinero en transporte de los presos, prepararon unos pequeños campos coordinados por campo Auschwitz. Año 1942, continuaremos en otoño-octubre, a principio de la deportación de los judíos de protectorado de Chequia y Moravia, República Checa de hoy. Diciembre vienen los primeros transportes de Noruega. En total llegaron 2 transportes con casi 700 personas. 13 de diciembre, primer transporte de judíos desplazados de región de Zamojszczyzna, este de Polonia. Dentro de la realización de algo que se llamaba Plan General del Este, los nazis quieren transportar a campo Auschwitz casi 50 millones eslavos, o sea, polacos, belarusos, ucranianos. Empezaron con la deportación de los polacos de las aldeas. Al final nunca acabaron con estos planes. A finales del año 1942, los médicos del SS empezaron en el campo los experimentos con la esterilización de los prisioneros y prisioneras. Mayoría de los participantes de estos experimentos murió
o si sobrevivieron y sobrevivieron en el campo o por muchos años tenían problemas con salud. Pues otra función del campo, lugar de los experimentos paramédicos. Año 1943. Lo que podemos decir muy corto, todo continúa. Continúa el proceso del exterminio, continúa la construcción de campo, continúa la deportación de los prisioneros políticos. 26 de febrero, en terreno de Birkenau, prepararon a campo llamado campo familiar para los gitanos, para romaníes. Les separaron del resto del campo. En marzo empezaron a llegar primeros transportes de Grecia. En septiembre, en terreno de Birkenau, separaron una parte para las familias judías de Theresienstadt, un gueto perfecto en República Checa. En octubre, inicio de la deportación de los judíos de Italia, pues más y más países de donde se transportaba a los judíos. Entre marzo y junio, como ya falta espacio en las cámaras de gas profesionales, por supuesto, antes en 42 se iniciaron los planes de crear cámaras de gas mucho más grandes. Empezaron a funcionar en junio las 4 cámaras de gas en terreno de Birkenau. Aquí tengo 2 fotografías, pero 2 edificios como estos aquí abajo. La cámara de gas 2 y 3 tenían el mismo tamaño, misma construcción. Las cámaras de gas grandes situadas bajo de la tierra para 2.000 personas cada cámara de gas. Aquí arriba a la derecha, edificios un poco diferentes, pero también 2 iguales, cámaras de gas también suficientes cada, por supuesto, para 2.000 personas. Y aquí en esta fotografía aérea he marcado los lugares donde se ubicaban las cámaras de gas. Pues tenemos aquí 2 iguales y aquí al fondo 2 siguientes. A saber dónde estamos, la puerta principal aquí, los barracones donde vivían los presos, afuera del campo realmente, a esconder un poco estos edificios, prepararon las cámaras de gas y los crematorios. Año 1944, el momento cuando el proceso del exterminio llegó a un punto más importante, más grave. En mayo empezó a funcionar una plataforma dentro de campo Birkenau, creo que es una imagen muy conocida, la puerta principal de Birkenau con la entrada para los trenes. O sea, aquí podemos ver las vías que continúan y la plataforma donde paran los trenes. Aquí se puede ver los barracones. Al fondo, a la izquierda, a la derecha, se ubicaban las cámaras de gas. Mayo es también un momento importante porque es el momento cuando empezaron a llegar los transportes con los judíos de Hungría. Aquí tenemos la llegada de uno de estos transportes, pues lo que hemos visto antes, el estado de hoy, año 1944, pues tenemos esa plataforma, las vías que hemos visto hasta hace un momento. En esta foto, no sé si se puede ver bien, se puede ver edificio con chimenea, crematorio y cámara de gas que hemos visto antes. Aquí al otro lado tenemos este siguiente edificio y a esta foto al otro lado la puerta principal con la entrada para los trenes. O sea, hasta 44 los trenes paraban en la plataforma que hemos visto antes en la foto. A partir del 44 los trenes vienen adentro de campo Birkenau. De Hungría, a partir del mayo, los nazis deportaron 430.000 personas. Durante 2 meses lograron transportar tanta gente. Durante 2 meses enviaron mayoría de los deportados a cámaras de gas, sobre todo mujeres y niños, ancianos, minusválidos, mujeres embarazadas. En la foto aquí
tenemos una columna de las mujeres con los niños seleccionados a cámara de gas. Y en esta foto de un poco más cerca, un grupo de las madres, abuelas con los niños esperando a entrar a cámara de gas. Al fondo se puede ver el edificio del crematorio. Mirando a las caras, no podemos ver mucho miedo. No saben que realmente está pasando. Al otro lado no pueden hacer nada. Aquí podemos mencionar que los nazis organizaron el proceso del exterminio de una manera muy buena. Organizaron todo engañando a la gente, prometiendo que todos están dirigidos al este de Europa a trabajar, que hay trabajo para todos, que pueden viajar con sus familias, que pueden coger algunas de sus cosas. Los nazis realmente convirtieron Auschwitz en una fábrica de la muerte, como he dicho, con 4 cámaras de gas que funcionaban a partir del 43. 44 es el año que el exterminio llega a un punto más grave. Pues aquí en julio empezaron a liquidar las partes de Birkenau, donde quedan los judíos, donde quedan los gitanos. Campo para las familias de Theresienstadt funcionaba 10 meses y durante este tiempo 39.000 judíos pasaron por esta parte. Poco a poco la gente fue enviada a cámaras de gas. En agosto, inicio de deportación de los judíos de Litzmannstadt, gueto en Łódź de hoy, pues no solo judíos polacos, pero toda la gente transportada antes a esta zona. Agosto, inicio de deportación de 13.000 polacos arrestados durante el levantamiento en Varsovia. Otra vez, proceso del exterminio continúa. Surgió el levantamiento en Varsovia. Como la revancha, los nazis empezaron a arrestar a los polacos civiles, a los que no participaban en las luchas. Familias, mujeres y niños están deportados a Auschwitz, registrados en el campo como prisioneros. También mucha gente fue asesinada. En octubre, motín del Sonderkommando. Sonderkommando, un grupo de los prisioneros del campo forzados a trabajar en las cámaras de gas. Sobre todo en los crematorios. Metían los cuerpos de la gente asesinada en las cámaras de gas. Por supuesto, los nazis no podían organizar todo por su propia cuenta, tenían que usar a miles de los prisioneros del campo a ayudarles en este proceso. Sonderkommando, sobre todo los judíos, hombres con fuerza, lo que he dicho, forzados a trabajar así. Sabían que ya no hay otra posibilidad, que ellos realmente están muertos. En octubre organizaron este motín. Tratan de escapar. Durante el motín, 3 miembros de la SS fueron matados, pero 450 prisioneros del Sonderkommando ejecutaron las SS durante las luchas, pero también como la revancha después de todo acopio. El motín duró horas. Los prisioneros no lograron hacer mucho, pero mencionamos esa fecha porque es muy importante, porque fue una de las únicos levantamientos en campo Auschwitz. En noviembre del año 1944 tenemos suspensión del exterminio masivo de los judíos. A un lado podemos decir que los nazis saben que los soviéticos están avanzando a esta zona, que no hay posibilidad
continuar en esta zona. Al otro lado, mencionando todo lo que hemos comentado con todos los transportes, Europa es casi limpia de los judíos, pues casi acabaron sus planes. La idea de los alemanes evacuar el campo y continuar en los campos de concentración en Alemania. A finales del 44 empezaron evacuación poco a poco. En enero ya tienen que acabar con evacuación del campo. Los soviéticos están más y más cerca. Pero esa fecha, 6 de enero, nos muestra que no se ha cambiado mucho en el campo. Última ejecución de cerca de 70 polacos condenados a muerte en juicio sumario alemán. 4 judías son condenadas por ayudar en la preparación del motín del Sonderkommando y mueren en la horca en la última ejecución pública. Ejecución pública, o sea, observada por otros prisioneros. Las 4 judías lograron robar la pólvora, transportarla al campo de la fábrica de la pólvora, dar a los miembros de Sonderkommando a construir las pequeñas bombas. Los nazis encontraron a estas 4 mujeres y como ejemplo también las ejecutaron. 17 de enero, inicio de las marchas de la muerte. Las SS tratan de evacuar a los prisioneros de campo Auschwitz, lo que he dicho, a los campos de concentración en Alemania, quieren usarles como mano de obra. Aquí abajo tenemos una pintura de un prisionero superviviente, una columna de los prisioneros controlados por las SS. Las marchas de la muerte, el nombre porque mucha gente de 60.000 prisioneros evacuados del campo murió por el frío. Es enero en Polonia, las temperaturas bajan a menos 25, menos 30, mucha nieve como podemos ver en este dibujo. No tienen mucha comida, están asesinados cuando les falta fuerzas a caminar. Algunos prisioneros caminaban 30 kilómetros, otros 40. Un grupo de los presos tenía que caminar 250 kilómetros hasta el campo Gross-Rosen, hoy cerca de Wrocław. En muchos casos los presos llegaron a los puntos especiales de donde les transportaban. Y aquí a la izquierda tenemos un fragmento de una película que fue hecha en República Checa, si recuerdo bien, por una persona civil. Se puede ver los vagones abiertos y aquí no se puede ver bien, pero son los prisioneros con algunos abrigos, mantas, lo que podían encontrar y así les transportaban a Alemania. 25-26 de enero, los alemanes, con la ayuda de los prisioneros, derrumbaron las cámaras de gas y crematorios. No quieren dejar las pruebas del crimen. Pues aquí tenemos estado de hoy de las ruinas, pues ruinas del crematorio y cámara de gas número 2. Al fondo de número 3, de número 4, pues es lo que quedó hoy en terreno del museo del campo antiguo. Lo que es interesante, todos los nazis escaparon de la zona, dejaron las ruinas de las cámaras de gas y solo parcialmente el terreno del campo
fue destruido. Por supuesto, durante evacuación los nazis tratan de destruir todas huellas del crimen. Aquí también dibujo de un prisionero superviviente. Los presos transportando la documentación del campo. Hoy en día tenemos 10% de la documentación que fue creada durante 5 años en el campo. Por supuesto, en el campo todo está muy bien organizado, todos los registros, órdenes, etcétera, todo en papel. 27 de enero, liberación de campo Auschwitz. Por la tarde los soldados soviéticos entraron al principio a campo Monowitz, luego a campo Auschwitz, al final a campo Birkenau. En estos 3 campos encontraron más de 7.000 prisioneros dejados detrás de la evacuación. La gente casi muerta, la gente dejada a la muerte. Los últimos nazis salieron del campo horas antes de la llegada de los soviéticos. Desde este momento empezó la organización de la ayuda para los prisioneros supervivientes en terreno de campo. Empezaron a preparar los hospitales provisionales, tratan de colectar todas las pruebas, tratan de hablar con los prisioneros. Viene el Cruz Roja polaco a ayudar a los presos supervivientes, presos liberados. El terreno del campo poco a poco queda sin prisioneros, y durante el año 1945 tenemos el momento cuando el terreno está protegido sobre todo por los prisioneros supervivientes. Y acabando mi presentación, quería dar las gracias que estáis hoy aquí conmigo, y quiero acabar con las palabras de superviviente de Auschwitz, Marian Turski. Hoy tiene 95 años y durante la celebración de aniversario de la liberación nos comentó que nunca permanezcáis indiferentes. Y con eso, por favor, nunca olvidaremos qué ha pasado en campo Auschwitz. Muchas gracias. Gracias a ti, Johanna. Te agradecemos muchísimo por esta participación nuevamente. Como siempre, eres parte de nuestra familia ahora. Gracias. Gracias. Pues obviamente tenemos el cierre de esta presentación por Tomás Mijaldo, director del programa de metodología para guías del Museo de Auschwitz. Thomas, are you there? Sorry. I'm here, and first of all, I would like to express my gratitude both to Yehudi Nunum and Museo del Holocausto just for inviting us, Museum Auschwitz, to collaborate in this program. Me gustaría agradecer a Yehudi Nunum, al Museo del Holocausto, por habernos invitado para participar en esta conferencia. And I'll try to express myself briefly so that Angel will be able, of course, to give the proper translation. Sí, voy a dar el tiempo para que Ángel pueda hacer la traducción apropiada. As we all know, the last year has changed a lot, also in our museum, also in our memorial. Todo ha cambiado en estos últimos tiempos, especialmente pues, para todos y en este memorial para nosotros. And probably a year ago, we wouldn't really expect that instead of having over 2 million people visiting the authentic place of Auschwitz, we would go into the online education.
No nos imaginamos que en vez de esperar más o menos 2 millones de visitantes en el propio sitio de Auschwitz, ahora estaríamos haciéndolo en línea como estamos el día de hoy. And really, a year ago, we believed that this form of education, of having online conferences and classes, will not really work well when talking about Auschwitz. Nos imaginamos que el trabajo en línea para la enseñanza de lo que había sucedido en Auschwitz podría ser realmente efectivo. Because we believed, and we still believe, that the basis of the education about Auschwitz is the visit to the authentic place, is the visit to Auschwitz. Nos imaginábamos que realmente para poder educar acerca de Auschwitz debíamos estar en el lugar propiamente donde había sucedido todo. But of course, this year again changed everything, and now we see that in fact we do not have any other choice just to go more to online activities. Pero ahora nos damos cuenta de que realmente nos queda pues el trabajo en línea para poder continuar con la educación acerca de Auschwitz. And even though it's not probably the perfect form of education, but of course it's much better than not to do anything, than not to educate at all. Aunque no sea la mejor o la forma ideal de educación, indiscutiblemente es la forma que nos queda, es la forma en que debemos prepararnos para poder lograr algo y no sería adecuado sencillamente no hacer nada. But we also realized one more important thing. Hay una cosa importante en la cual debemos también poner atención. The thing is that we can, of course, and it is very important to learn the history itself, to learn the dates, the numbers, and so on. Es cierto que es muy importante saber los números y conocer la historia de manera adecuada. It, of course, brings us a little bit closer to understanding, to comprehend what Auschwitz and the Holocaust were. Pero nos lleva también a comprender lo que realmente fue Auschwitz y lo que verdaderamente significó durante esa época. But of course, it is also important to learn the personal stories, the stories of the survivors, of the victims, because these stories somehow bring back or to show us their names, their faces. They are no more just the numbers, the masses. They have just a human face. También conocer acerca de los sobrevivientes le pone los humaniza y cambia esta idea de ser simplemente números y poder conocer sus experiencias de manera directa. As I mentioned, we realized that we need something more, that we need to change from what we call the passive memory into what we call the active memory. También cambiar un poco el concepto de la memoria pasiva hacia una memoria activa. We need to stop thinking that if I learned about the Holocaust, about Auschwitz, about other genocides, then it's enough, that I can say that I feel relief and that everything's fine. También el dejar de pensar, sí, yo estoy bien, no hay nada más después de esto. Because what we think today is that except for that, the learning is the first thing, is the first step. El aprendizaje es el primer paso, por supuesto, como siempre, la educación. The second step should be just to look around us and to see or to find out if there is something wrong happening around us. Luego debemos ver hacia nuestro contexto, a lo que nos rodea y realmente identificar o detectar si hay algo mal con nosotros.
And of course, the third step of this, what we call the active memory, should be just to react, to do something against the evil that we see on different levels, of course. Y esta memoria activa debe empezar con acciones, acciones que debemos tomar en distintos niveles. Because as, again, I will quote here Marian Turski, who quoted also Joanna before. Pues quiero también citar a what was the name? Marian Turski. Marian Turski, okay. And he said during the same ceremony a year ago that Auschwitz did not descend from the skies. También saber que Auschwitz no cayó del cielo. Which of course means that it was not the beginning of certain process, it was rather its end. The end of the process that started with the hate speech, the hatred, but also with indifference. No fue Auschwitz el inicio de este conflicto ya había empezado desde mucho antes, con muchas situaciones que gestaron el final, que es realmente Auschwitz el final, pero esto había iniciado mucho antes y con sentimientos de odio. And probably if there were people who would say, no, we don't agree with what's happening to the Jews in 1930s in the Nazi Germany, then maybe it wouldn't eventually lead to Auschwitz and gas chambers. Quizás si alguien o algunos hubieran dicho no en los 30s, probablemente Auschwitz y las cámaras de gas no hubieran existido. That's why we think that we really should say no to the evil we see around, because we also know that, for example, all the international institutions are not very active in this field. We know that sometimes they just condemn genocides, but in fact they do nothing to stop them. También el decir no hacia este tipo de detección de odio, pues muchas instituciones lo condenan, pero no hacen nada real acerca de esto. So what we just think here in the museum, and I think this is just our message, is that we shouldn't think that education is everything. We should rather think that we really need to be active, and in this way we can stop hatred, all kinds, anti-Semitism, and of course other related things. No debemos solamente pensar que la educación lo es todo, también debemos tomar acciones y decir no para detener el odio, el antisemitismo y la intolerancia. And this is just the universal lesson that comes from Auschwitz and the universal message that the Museum Auschwitz has to all people around the world. Ese es el mensaje que el Museo de Auschwitz tiene para todas las personas alrededor del mundo. So I just wanted to thank you all for the participation, and especially to thank to Joanna for the presentation. And I do hope that we'll be able to meet again, maybe in person, in Guatemala, in other places, maybe in Poland. Please just feel invited. You're always welcome. Quiero agradecer a todos por haber participado, a todos quienes estuvieron con nosotros y a las instituciones que hicieron esto posible. Anything else, Thomas? No, I think that's all. So really, thank you. Realmente agradecerlos a todos los participantes. Yo, pues para mí es un honor realmente estar acá. Esto no es una cuestión pasiva, lo sabemos. Rebeca, Marco, yo estamos en Guatemala, pero también no es solamente el hecho de decir we remember, no nos olvidamos, lo recordamos.
es hacerlo real, o sea, es recordarlo, pero también hacerlo vida, es también luchar contra todo este odio, todo este antisemitismo, toda esta intolerancia, todo este prejuicio que llena la sociedad guatemalteca también y algunas sociedades latinoamericanas y el mundo. Al final, Marco, no sé si tienes algo que decir. Gracias. Gracias, Ángel. Solo me gustaría hacer una pregunta de alguien del público y pienso que Johanna y Thomas son los más adecuados para contestar. Ana Friedlander nos pregunta si hay registros con los nombres de los evacuados y los 7,000 rescatados después de la liberación de Auschwitz. English for Thomas. Are there numbers of people who were rescued from Auschwitz? Are there registers? Yeah, names. Names, I'm sorry. Names. Well, not necessarily. I mean, we know more or less who had left the camp, and we know who was later registered in camps like Gross-Rosen, Mauthausen, Sachsenhausen. But of course, in many cases, people also managed to escape, as for example, in the uprising, then they left the camp in the death marches and managed to escape. So we know some names, but of course not all 65,000 of those who had left. Again, because not always the documentation is complete. No siempre no tenemos los registros completos porque durante las marchas de la muerte muchos lograron, pues escaparon y no contamos con la documentación completa de estos miles de personas, pero de algunas de ellas, sí. ¿Algo más, Marco? Solo quizás Rebeca y Rita tienen algo que agregar, pero yo solo quisiera decir que he tenido la oportunidad de estar en Auschwitz y es un trabajo increíble de memoria que ha hecho este museo. Personalmente, el abuelo de mi pareja fue deportado a Auschwitz como judío de Francia y algo que me llena mucho de alegría justamente con este hashtag de We Remember, nosotros recordamos, es encontrar en Auschwitz que su nombre está inscrito entre las víctimas que perecieron, las víctimas judías que perecieron en este campo, y es un trabajo de memoria que tiene que perdurar de generación en generación. And lo voy a decir en inglés. Thomas, I just want to be very thankful for the work that Auschwitz Birkenau Museum does. Personally, the grandfather of my couple was exterminated in Auschwitz, and I've seen his name on the list of all these Jews who were deported and killed in Auschwitz. So it is very important to continue remembering these victims for the next generations. So thank you for the work you do. Tal vez Rebeca o alguien más quiere terminar con unas palabras. Pues nuevamente agradecerles, escogieron el tema tan perfecto, porque si hace 76 años estábamos justamente esta semana conmemorando la liberación de Auschwitz, el tener una charla sobre este tema es tan importante. He estado en Auschwitz yo también, pero la conferencia el día de hoy me hizo recordar cuando visité y esos pasillos tan terribles y esas cámaras de gas. Espero que todos tengan la oportunidad algún día de ir, pero igual si a veces no se da, estas charlas online permiten viajar, nos permiten desplazarnos, y cuando tenemos esta oportunidad tan increíble de tener una guía de Auschwitz que hoy justamente nos abrió ese recorrido, para quienes ya hemos estado fue como volver a ir. Así es que gracias, Johanna, por llevarnos nuevamente. Y también, Thomas, muchas gracias. Thanks for your call to action. It's very important, not just to learn, but to do something about it.
Agradezco el llamado a la acción que nos dio Tomás. No se trata solo de aprender y sabernos números y cifras, sino en el día a día siempre hay momentos en que uno puede alzar su voz y empoderarse para pelear contra esta intolerancia y la indiferencia. Así es que a todos los educadores que puedan tomar todas estas lecciones y lo transmitan a sus estudiantes, eso es lo que es tan valioso de estas oportunidades y estos espacios. Así es que muchas gracias, y a quienes se puedan unir a la campaña We Remember, lo único que hay que hacer es escribir el signo, el hashtag, no sé cómo se dice en español, el numeral, poniendo recordemos o We Remember, y tomarse una foto y subirla a sus redes sociales para sensibilizar y recordar la conmemoración que se hace este próximo 27 de enero. Así es que si se pueden unir sería lindísimo, si pueden decirle a sus estudiantes que se unan. Tal vez Rina nos puede contar sobre la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Educación y cómo se han ido uniendo todos a esta campaña. Así es que nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Claro que sí, gracias. Gracias, Yahadi Nunum, gracias Museo del Holocausto, Comunidad Judía, por permitirnos este aprendizaje que trasciende a una sensibilización, como ya lo decía al inicio, y es un trabajo que se debe de hacer día con día, ¿verdad? Y por eso el Ministerio de Educación asume este compromiso con su comunidad educativa. Y la campaña de We Remember, de Recordamos, la estamos ya promoviendo a nivel nacional, y para los que todavía no tengan la información y están conectados hoy, a los maestros, como bien decía Rebeca, es el hashtag We Remember, o si no el hashtag Recordamos. Se solicitó que sí podían hacer un video, un pequeño video en su idioma materno con la frase recordamos, se los agradeceremos mucho, sino con la foto y en su idioma materno escribir recordamos, sería excelente, ¿verdad? Mañana estaremos recibiendo estas fotografías y videos al correo riflores@mineduc.gov.gt. Les repito, es el correo riflores@mineduc.gov.gt. Así que no queda más que agradecer nuevamente, por supuesto, a Joana por tan excelente conferencia. De algo tan complejo, lograrlo explicar en una hora es extraordinario. Gracias, Joana, porque nos queda bastante claro situaciones que tal vez todavía quedaban ahí dispersas. Thank you, Thomas, for very important information, and thank you for that phrase about action. It's a very, very important action, not just words. Thank you, Thomas. Y gracias, Ángel, gracias, Marco, gracias, Rebeca. Un abrazo muy cálido. Gracias a cada uno de los docentes que nos acompañaron y que estuvieron muy activos, muy satisfactorio, porque este aprendizaje tiene que ir siempre a más. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Muchas Renita. gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. Señores maestros, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración por toda su labor y por el mensaje enviado por Tomás. Busquemos la acción en las aulas, podemos detectar situaciones. Para eso va a estar el Museo del Holocausto, para eso va a estar el programa educativo, para poder atenderles de la manera adecuada. En su momento estaremos cara a cara, Rina, cara a cara con los maestros también. Muchas gracias, Marco, Tomás, Joana, que puedo decir gracias, magnífico. Rebeca, a todo el mundo, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias.